a mí me corresponde cerrar el ciclo de charlas con el tema más controvertido que hay en cáncer de cabeza y cuello. Realmente, cuando analizamos la neoadyuvancia en el perfil de otro tipo de enfermedades, siempre ha sido como ese sueño de lograr reducir la enfermedad en cuanto a volumen tumoral, lograr respuesta patológica y que el paciente se acerque a la curación. Ese es el principio que todos buscamos en la neoadyuvancia. Pero ¿qué hemos encontrado? Bueno, yo voy a ir rápido, esta es un poquito la introducción, hablamos durante el día, sabemos que el carcinoma de cabeza y cuello está compuesto por tumores de la cavidad oral, faringe, laringe, está relacionado por el consumo de alcohol, cigarrillo, la importancia que han estado hablando sobre el tema del BPH, sobre todo en la región orofaringea, y qué pasa en nuestro país. En nuestro país, curiosamente, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, no es uno de los tumores más frecuentes, está alrededor del más o menos la 20 causa cuando uno mira Globocan 2020, que es la última actualización, pero ha venido en aumento en la medida que la población joven está más expuesta al BPH. Entonces es posible que veamos cambios, a pesar de que veamos reducción por no consumo de alcohol y disminución del consumo de cigarrillo, la exposición al BPH puede que en las generaciones que vienen, en estos años o en las próximas décadas, aumente un poco la frecuencia de estos tumores. Y como comentábamos, pues cuando vamos a mirar en el mundo qué pasa en los países desarrollados, especialmente lo que es Europa, el tema del consumo del cigarrillo es un problema de salud pública y por eso vemos que ellos tienen una incidencia mucho más alta, con una mortalidad, digamos, ligeramente menor a lo que vería uno el comportamiento, lo que ocurre en Sudamérica, que vemos que hay una frecuencia baja de incidencia, sin embargo, la mortalidad es casi de mayor al 50% en la mayoría de los pacientes. La variedad de los subtipos, la importancia de lo que nos explicaba el doctor Jaquín sobre la parte anatómica y todas esas estructuras tan cerquita unas de otras que hacen que el tema quirúrgico sea todo un reto, como nos mostraba en las imágenes del doctor Jaquín. Para recalcar, este tipo de tumores es de manejo multidisciplinario. La interacción entre los diferentes equipos, no solo el quirúrgico, el oncológico, la de radioterapia, sino incluir todas esas medidas de soporte, incluyen desde el soporte emocional como la parte de psicooncología, el soporte oncológico en unidades de hospital día que permitan brindarle al paciente todo ese apoyo para evitar deshidrataciones, manejo de náuseas, todos los efectos secundarios por diferentes tipos de tratamiento, además de toda la rehabilitación que exige estos pacientes, pues exige que estas enfermedades involucren a un grupo grande de especialistas que todos finalmente, ¿cuál es el objetivo? Mejor efecto de tratamiento, pero sin alterar la función en el paciente. El carcinoma de cabeza y cuello sigue correspondiendo más o menos la mortalidad en un 50%, generando una nueva entidad que son los tumores BPH negativo, donde vemos que los resultados están siendo más negativos comparado a lo que ocurre con BPH. Conocemos también alteraciones mutacionales en este tipo de tumores, P53, CDK, mutaciones de la ciclina quinasa NEDA2A, en NOTCH, pero todo esto no se ha relacionado con tener nuevos medicamentos y poder entrar en esa medicina de precisión que quisiéramos específicamente para tumores de cabeza y cuello. Lo estamos explorando, hacemos estudios de NGS, de secuenciación de siguiente generación, pero aún no tenemos evidencia suficiente para este tipo de tratamientos. Entonces surge los inhibidores de checkpoint, que es todo lo que hemos venido hablando, que es básicamente la inmunoterapia. ¿Qué buscamos nosotros con estos? Tratar de homologar lo que encontramos en enfermedad recurrente o enfermedad metastásica, llevarla al escenario de la neoadyuvancia. Entonces voy a hacerles un repaso, voy a mostrarles cómo ha sido la evolución, porque este sueño de la neoadyuvancia nace desde la quimioterapia y es algo relativamente antiguo. Este es un estudio que algo lo tocaron el doctor Jaquín y lo tocó también el doctor Muñoz, que es el estudio de preservación de laringe RTOG 9111, que exploraba tratar de llegar a esos pacientes que eventualmente pueden requerir una cirugía que terminaría en laringectomía. ¿Cómo vamos a buscar la preservación en aquellos pacientes de nuevo diagnóstico o también los pacientes que recurren a terapias como sería la radiación en estadios tempranos? Este es un estudio que básicamente lo que buscaba era probar el efecto del cisplatino en combinación a dosis altas en combinación con 5-fluoracilo, darles 2 ciclos a los pacientes, de 3 a 2 ciclos dependiendo de los brazos, iban a cirugía o iban a brazos independientes de radioterapia con quimioterapia concurrente o radioterapia sola. ¿Qué encontramos nosotros? Que realmente el beneficio en estos pacientes
más allá de lograr mejorar los pacientes que podrían no llegar a necesitar una laringectomía, no fue favorable para la quimioterapia de inducción antes de ir a radioterapia. Las curvas beneficiaron el manejo de los pacientes que fueron a radioterapia en concomitancia con quimioterapia, que no es la curva amarilla que vemos acá. Realmente a esos pacientes tiende a irles mejor. Y cuando vamos a ver en términos de sobrevida global, vemos que las curvas en ningún momento se separan, mostrando que la quimioterapia de inducción para un estudio del 2003 ya nos estaba mostrando que tal vez no era la mejor opción, a pesar, sin embargo, ellos serviría a aquellos pacientes que quisiéramos preservar esa laringe. ¿Qué ocurrió después? Entonces ya se toman muchos estudios. Este es un metaanálisis que ha tenido 2 actualizaciones. Este fue su primer presentación hacia el año 2001, donde tomaron 63 estudios aleatorizados que cumplían diferentes escenarios. Mirar el tema de adyuvancia, mirar el tema de inducción con quimioterapia y mirar la concomitancia con radioterapia y tratar de buscar en esos pacientes cuál debería ser el beneficio de la conducta a seguir en estos pacientes que eran llevados a algún tema, a un manejo con quimioterapia. ¿Qué encontramos nosotros? Que definitivamente la quimioterapia de inducción, cuando se miraba con el brazo, tanto de radioterapia o el brazo de concomitancia, no presentaba una diferencia sustancial en términos de tasa de recaída. Por el contrario, el beneficio se encontraba en los pacientes que recibían radioterapia en concomitancia con la quimio. En la actualización después de este mismo metaanálisis que hacen en 2009, donde ya suman 87 estudios con más o menos 16.500 pacientes evaluados, se mantiene la misma tendencia. ¿Qué encuentran en este estudio? Que definitivamente la monoquimioterapia con un solo agente, como se venía manejando con el cisplatino, era definitivamente la conducta a seguir porque las respuestas eran más favorables en los pacientes. Y esto sumado a la concurrencia con la radioterapia. ¿Qué hay otro dato importante? Que entre los pacientes que se van a beneficiar más de la conducta de quimioterapia en concomitancia son los pacientes jóvenes, pacientes menores de 50 años que lograban aumentar un 24% su sobrevida. Sin embargo, los pacientes mayores de 70 años solamente este incremento se veía en el 3% de los pacientes. En ese orden de ideas, la quimioterapia en el escenario de inducción perdía evidencia. El otro paso fue decir, bueno, entonces aumentemos la intensidad de quimioterapia y sumemos otro agente que ha demostrado en diferentes fases de la enfermedad ser eficaz, que son los taxanos. Entonces, en este estudio que se denominó el Paradigm, publicado en 2013, se sumó al esquema de cisplatino, 5-fluoracilo, el docetaxel y miraron qué pasaba si les dábamos 4 ciclos de quimioterapia a pacientes que en teoría serían de alto riesgo, que eran pacientes con tumores T3, T4 con N2 y mirar en términos de sobrevida libre de progresión que iba a pasar. Y como vemos aquí en las curvas definitivamente son similares y con una ligera tendencia a irle peor al paciente que recibía la tripleta como terapia de inducción. Y cuando íbamos a mirar sobrevida global, pues definitivamente las curvas se separaban y la terapia triple no era una terapia concluyente ni era favorable para el paciente. Esto se vuelve y se correlaciona con otro estudio que presentaron casi al tiempo, lo mismo, pacientes de alto riesgo N2, N3, publicado en JCO del 2014, donde miraban que si esta quimio de inducción antes de la radioterapia en este grupo de pacientes con enfermedad en teoría más agresiva, ¿qué iba a pasar? Pues sí, realmente hay un impacto interesante en esos pacientes con estadio N2C o N3 que vemos en la curva en términos de sobrevida global, donde sí pareciera que la quimio de inducción favorece este subgrupo. Pero cuando vamos a mirar la sobrevida global comparada con la quimioradioterapia, realmente no hay beneficio. Y cuando vamos a mirar en términos de efectos secundarios y toxicidad a la quimioterapia, pues el beneficio de dar la quimioterapia de inducción no era favorable. Estos estudios para la pregunta de la quimioterapia de inducción fueron negativos. En ese orden de ideas, la quimioterapia pasó a ser en las guías una conducta no recomendable, salvo algunos pacientes que tenían carcinoma de laringe que eventualmente podrían favorecer la preservación de laringe. Hoy en día las guías NCCN no lo recomienda y queda esta conducta más a una decisión de junta de expertos. Entonces,
Con el advenimiento de la inmunoterapia y con lo que nos mostraba el doctor Segovia de los estudios analizados en enfermedad recurrente o metastásica, se empezó a explorar qué pasaría si la inmunoterapia ingresa al escenario de neoadyuvancia, que es donde más interés ha suscitado. No voy a detenerme, es básicamente en conclusión para que les quede, las terapias anti-PDL1 lo que van a hacer es darle herramientas al sistema inmune para que esos linfocitos vuelvan a actuar y cumplan su labor de destruir las células cancerosas. Hay un racional para tomar la decisión del uso de la terapia, de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Uno, que es un tumor con alta expresión de PDL1, luego que es un biomarcador que nos serviría para estos pacientes. Sin embargo, pues hay otros factores que han encontrado hay pacientes PDL1 negativo que también se benefician en algún grado del tratamiento y es lo que encuentran cuando hacen los subanálisis en los diferentes grupos. El otro proceso es que los pacientes que son HPV positivos, que son expuestos a inmunoterapia, tienen una tendencia a también tener una mejor respuesta a la terapia a la inmunoterapia. Luego que el tema de biomarcadores en el escenario de neoadyuvancia empieza a tener un rol importante porque nos permitiría seleccionar los pacientes que podrían beneficiarse de inmunoterapia, que uno casi siempre busca en el escenario neoadyuvante tratar de darle la mejor terapia al paciente que más se va a beneficiar. Este es un concepto importante que es cuando la inmunoterapia en neoadyuvancia nos cambia los análisis tanto imagenológicos como el análisis que se debe hacer en patología, tanto que el análisis de respuesta patológica es diferente al que haríamos con un tumor convencional que es llevado a quimioterapia. Entonces, no me voy a tener a explicar mucho esto porque pues, es un tema muy de patólogos, pero básicamente lo que nos están diciendo es que hay que tener en cuenta que para hacer el análisis luego de dar la inmunoterapia a los pacientes que son llevados a cirugía, hay 3 criterios muy importantes para definir la respuesta. Uno es esa cama o ese lecho tumoral, el componente de necrosis que se logra a la resección del tumor. Los residuos de queratina, que es otro criterio que toman en cuenta ellos para definir la respuesta a la inmunoterapia, y esta reacción que ocurre entre las células gigantes y las células histiocíticas, que también permiten analizar la respuesta de la inmunoterapia en el escenario de neoadyuvancia. Eso lo clasifican como una respuesta patológica tumoral de 0 cuando hay menos del 10% de cumplir estos criterios, cuando está entre el 10 y el 49% se considera una PTR1 y PTR2 que sería el escenario ideal, que es cuando hay mejor resultado al tratamiento, que sería superior al 50% teniendo en cuenta estos criterios. Luego, esto es una forma en que la inmunoterapia nos ha hecho un cambio en el análisis de los pacientes que tienen neoadyuvancia, luego que ya no evaluamos igual que solo respuesta tumoral, sino tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando miremos los estudios, el hecho de las respuestas se van a relacionar con la sobrevida en los pacientes respondedores. Esto es para mirar los pros y contras del usar la inmunoterapia en neoadyuvancia. Los pros es que la ventaja anatómica que tenemos en los tumores de cabeza y cuello es que nos permiten hacer un análisis casi a visión directa en tiempo real. La imagen nos ayuda, pero por ejemplo en los tumores de orofaringeo pueden bajo visión directa, ya sea por endoscopia o directa al examinador, nos va a permitir saber también el paciente qué le está pasando durante su esquema de neoadyuvancia. Todo el racional inmunológico, la alta antigenicidad tumoral que tiene el tumor de cabeza y cuello, la expresión de PDL1, la infiltración de estos linfocitos CD8 a nivel de la zona tumoral, todo eso son pros para el uso de la inmunoterapia. Y además, pues clínicamente, la experiencia y la seguridad que tiene la inmunoterapia en los pacientes nos permite, pues que es una opción que debemos estar teniendo en cuenta. Contras, todavía los análisis de respuesta a nivel de radiológicos no están claros. Recuerden que la inmunoterapia tiene fenómenos en el cual el tumor puede crecer en volumen sin necesariamente significar que el tumor esté en progresión, sino simplemente es la reacción propia a la inmunoterapia del proceso inflamatorio que genera este tratamiento. Luego que esto en imágenes necesitaría un entrenamiento especial del radiólogo para poder dar un concepto si el paciente está respondiendo o no a la terapia. Y lo otro es el potencial curativo que tendría a introducir la inmunoterapia, ya que
los análisis que se han tenido en el escenario de recurrencia o enfermedad metastásica, pues no nos dan la fortaleza para pensar que sea una terapia curativa para estos pacientes. Aquí es para mostrarles, voy a hacerles un recorrido por diferentes estudios que nos han mostrado cómo ha sido el aprendizaje en estudios de fase 1 o fase 1 y 2 y fase 2 para poder poner en contexto a los estudios de fase 3 que ya están en curso reclutando de por qué se debe usar inmunoterapia en el escenario neoadjuvancia. Este es el primer estudio que sale, que es del doctor Upaluri, que mide usar una dosis de pembrolizumab antes de llevar el paciente al manejo quirúrgico. Las preguntas que siempre surgen en los estudios de neoadjuvancia en inmunoterapia es, el primero es si la inmunoterapia va a retrasar la cirugía. Dos, si los efectos secundarios van a atrasar la cirugía o necesariamente van a generar complicaciones en el paciente que no permita su uso más adelante. Entonces arrancan usando una dosis de pembrolizumab y categorizan los pacientes después de cirugía en alto riesgo y bajo riesgo o riesgo intermedio. Alto riesgo es básicamente bordes positivos o compromiso extranodal para este estudio. Y en estos estudios les crean brazos donde iban a analizar adyuvancia con pembrolizumab y los pacientes que no iban a recibir adyuvancia. Aquí la importancia es el análisis que hacen para el tema de respuesta patológica, que es donde quiero detenerme un poquito, si aparece el marcador. Bueno, en las barras que tenemos de bajo riesgo y alto riesgo nos muestran las diferentes respuestas basados en los criterios de análisis de respuesta patológica a la neoadjuvancia. Y vemos que un importante grupo de pacientes presentan respuesta. Eso es lo que nos están diciendo, es que el uso de la inmunoterapia es valioso en razón a que sí los tumores son sensibles a esta terapia. Entonces, a partir de esto, entonces el mismo grupo del doctor Upaluri dice, pues miremos en ultracorte, ¿qué pasa si no uso uno, si no uso dos ciclos de pembrolizumab y veo qué pasa con mis pacientes? Entonces ellos reclutan 29 pacientes y nos muestran que solamente un paciente tiene efectos adversos grado 3. 25 pacientes tienen algún grado de respuesta y encuentran que hay respuestas PTR2 que son las mejores respuestas en el 44% de los pacientes y 4 pacientes logran respuesta patológica completa. El estudio anterior que le habíamos visto cuando usaban una sola dosis de pembrolizumab, más o menos la respuesta PTR2 estaba alrededor del 22% y había habido una respuesta patológica completa. ¿Qué concluyeron de este estudio? Que dar 2 ciclos de pembrolizumab tiene un mayor beneficio en términos de respuesta patológica a la inmunoterapia. Entonces, sale este otro estudio que es básicamente probando otra molécula que es el nivolumab y mirar que usando nivolumab en una dosis de aplicación de día 1 y día 15 previo a la cirugía, sí vamos a tener una respuesta patológica importante. Y ellos encuentran que los pacientes a esta conducta en un 5.9% lograron respuesta patológica mayor. Aquí usan otros criterios que es el tema complejo, que es el análisis de los patólogos para la respuesta. Aquí en este estudio usan una respuesta patológica diferente a lo que habíamos visto para los estudios de pembrolizumab. Son de las cosas que los patólogos al entrar en estos estudios no han unificado y los criterios de análisis de neoadjuvancia y respuesta patológica pueden diferir unos de otros si se hace con un medicamento o con otro. Eso probablemente se corrige con los estudios de fase 3 donde ya se unificaron esos criterios y ya los pacientes van a ser analizados de igual manera tanto para agentes PDL1 o agentes PD1. Lo otro importante es que la respuesta global se obtiene tanto en pacientes que tienen HPV positivo como pacientes HPV negativo, que eso es también muy importante porque el HPV negativo sabemos que es el paciente que menos respuesta va a tener a las terapias. Este es el fase 3 que está en desarrollo actualmente y está en reclutamiento, que es el que nos va a poder mirar si con un grupo comparativo y un volumen más grande de pacientes, aquí están reclutando más de 600 pacientes, si se va a poder resolver la pregunta de la neoadjuvancia como terapia estándar para los pacientes que cursen con enfermedad potencialmente resecable y no metastásica. Entonces,
como hemos visto en otras enfermedades, la inmunoterapia no solo se usa en monoterapia, sino también la usamos en combinaciones. Aquí este es un estudio donde mostramos la combinación de nivolumab más ipilimumab, que es una conducta que se usa normalmente en enfermedades como melanoma, lo usamos en cáncer renal y también en cáncer de pulmón en combinación con quimioterapia, y ver qué pasaba si dábamos dos inmunos, si iba a haber una mejor respuesta. Este es un estudio comparativo. A pesar de ser un fase 2, comparan con un brazo de nivolumab, nivolumab más IPI versus nivolumab solo en monoterapia. ¿Qué se encontró? Que en términos de resultados de diferencia de respuesta de volumen tumoral son muy similares, entre 50 versus 53%, pero cuando vamos a mirar ese downstage patológico, la respuesta en pacientes que usaban la combinación de inmuno-inmuno tenían una respuesta patológica más alta de un 38% versus los que iban solamente a nivolumab. Y los que lograban tener hasta una tasa de respuesta en algunos pacientes, hasta en el grupo de pacientes que tenían PTR de mejor PTR2, hasta del 73%. ¿Qué dato fue muy interesante al concluir este estudio? Que no hubo diferencia entre los pacientes que eran PDL1 positivo y los que eran PDL1 negativo en términos de respuesta tumoral o de volumen tumoral y en respuesta patológica. Luego que esto abre el escenario a pensar que el biomarcador de PDL1 por sí solo no necesariamente podría en este escenario ser excluyente para recibir la conducta de neoadyuvancia. Se han probado otros PD1, anti-PD1 como el durvalumab, este en combinación con tremelimumab, que es otro agente también de inmunoterapia, y básicamente lo que busca es mirar la respuesta de uno versus combinaciones. Aquí encontraron, el objetivo de este estudio era mirar qué pasaba con la densidad de infiltración del linfocito CD8, que es una forma de medir respuesta a la inmunoterapia. ¿Qué pasaba? Aquí realmente, como realmente los que se comparan son medicamentos en combinación versus inmunoterapia, el beneficio no hubo diferencia entre los cambios por infiltración del linfocito CD8, uno versus otro. En términos de respuesta global fue aproximadamente el 43%, para cada uno de los brazos fue similar, y 29% tuvieron una disminución en el tamaño del volumen tumoral. ¿Qué concluimos con esto? Que definitivamente el uso de inmunoterapia en el escenario de neoadyuvancia sí estaba correlacionándose con disminución en el tamaño y en la respuesta patológica de la enfermedad. Este es un estudio donde pues surge la otra pregunta. ¿Qué pasa si damos inmunoterapia y le sumamos quimioterapia? Porque pues es un escenario donde podríamos abarcar dos mecanismos de acción, que sería control la enfermedad de volumen con la quimioterapia y mirar cómo va a afectar ese escenario de inmunológico activándolo, cómo van a ser esas respuestas. Entonces, en este estudio encontramos que ellos le dieron una denominación de DRR, que quiere decir es respuesta profunda, que logran los pacientes en un 70.1% aplicando esta conducta de quimio más inmuno. Y esto se relacionó con respuesta patológica y además los pacientes pudieron ser llevados a una cirugía robótica, que es lo que nos hablaba el doctor con el TORS, que es la cirugía robótica intraoral, que logran llevar 67% de los pacientes a este tipo de conducta. Toda la cohorte tuvo beneficio a 2 años, en sobrevida libre de progresión en el 90.4% y en sobrevida global de 93.3%. Esta es una de las grandes, digamos, de los estudios más interesantes, porque la combinación de quimio no se tradujo en mayor toxicidad, sino fue toxicidades, digamos, controlables y manejables versus lo que se hacía en los estudios del 2013 y el 2014. Esto abrió a la ventana a más estudios que vienen en curso, que es como, estos son todos estudios de fase 3 que están en reclutamiento, algunos están solo en monoterapia, algunos están en combinación inmuno-inmuno, otros están ya recibiendo quimio-inmuno, y la inmuno se está tocando en diferentes escenarios, escenario de neoadyuvancia, concurrente con radioterapia y en adyuvancia ya solita. ¿Qué esperamos nosotros? Pues son estudios que básicamente van a estar dando resultados desde alrededor del 2024, 2025, pero que esto nos abra un escenario
opuesto a lo que teníamos previamente con la quimioterapia de inducción y podamos brindar una terapia diferencial a los pacientes donde aparentemente tanto los pacientes que son PDL1 negativo como los PDL1 positivos van a tener beneficio. Realmente, conclusiones grandes, pues los estudios clínicos nos van a permitir resolver muchas de las preguntas que tenemos. ¿Qué han probado los estudios de fase 1 y fase 2? Que tanto el uso de agentes en monoterapia de inmuno, combinaciones inmuno-inmuno o combinaciones con quimioterapia son seguras y no alteran la cirugía o llevan a retrasos en cirugía en el escenario de neoadyuvancia. Se ha encontrado respuesta patológica tanto en dosis única como en dosis doble y la tendencia parecía que la inmunocombinación con quimioterapia podría probablemente darnos esa respuesta a qué pacientes probablemente van a tener un cambio o un desescalonamiento que es a la tendencia actual en los tratamientos del cáncer de cabeza y cuello. Definitivamente, pues todo el tema de biomarcador en combinación con todas esas terapias, más estos estudios de fase 3, probablemente nos van a dar las respuestas que buscamos y lograr llegar a ese fin que es lograr curar nuestros pacientes. Eso era lo que quería contarles y se abre la discusión a lo que es la inmuno en cáncer de cabeza y cuello.